Muy buenas tardes, mi nombre es Amy Zavala, estudiante de tercer semestre de la carrera de Derecho, y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que son los bienes y sucesiones. Bueno, para empezar con este tema debemos tener muy en claro qué son los bienes. Los bienes son todo aquello que puede ser poseído o controlado por una persona siempre y cuando tenga un valor económico. Se clasifican en tangibles como casas y vehículos o intangibles como derechos de autor o incluso una patente. También debemos tener en cuenta por qué son importantes las sucesiones. Son importantes porque permiten que los bienes de una persona fallecida sean transferidos de manera legal, evitando disputas y garantizando los derechos de los herederos. Un ejemplo práctico podría ser que una persona fallece dejando una casa y un vehículo y también una cuenta bancaria. Sin una sucesión clara pueden surgir conflictos entre posibles herederos como cónyuge, hijos o incluso familiares lejanos. Bueno, creo que todos conocemos a algún caso o alguna persona en la que una herencia ha causado algún problema. También debemos tener en cuenta cómo se clasifican los bienes. Esta sección ayuda a profundizar un poco en cómo los bienes se clasifican, ayudando a entender su diversidad y relevancia legal. Por naturaleza tenemos bienes muebles que incluyen objetos como joyas, muebles o electrodomésticos, entre otros, y bienes inmuebles que pueden ser una casa, un terreno e incluso edificio. Estos tienen un poco más de relevancia en las sucesiones. También tenemos los que son por titularidad, que pueden dividirse entre bienes privados, que son propiedad de individuos o empresas, y bienes públicos, que pertenecen al Estado y no son transmitibles por sucesión. Por uso, que son bienes de consumo, aquellos que se agotan con el tiempo y con el uso, como la comida, y bienes de inversión, que tienden a generar ingresos como propiedades en alquiler o acciones en empresas. En tercer punto tenemos los elementos fundamentales de las sucesiones. Aquí se profundiza un poco en los componentes esenciales que intervienen en un proceso de la sucesión. Como primero tenemos el testamento, que es un documento donde una persona detalla cómo deben ser distribuidos sus bienes tras su fallecimiento. Existen tres tipos principales: el abierto, que es realizado ante un notario y testigos; el cerrado, que es conocido únicamente por el testador hasta su muerte; y el hológrafo, que es escrito y firmado a mano por el testador. Herederos y legatarios. Los herederos reciben todo o una parte proporcional del patrimonio. Los legatarios obtienen bienes específicos como una casa o una obra de arte. También tenemos lo que son los procesos sucesorios. Este puede ser apertura de la sucesión, que comienza con el fallecimiento de una persona; inventario de bienes, que es identificar todo lo que poseía el difunto; pago de deudas, que se liquidan las obligaciones pendientes antes de repartir los bienes; distribución. Esto quiere decir que se asignan los bienes según el testamento o en audiencia de este según la ley. Un ejemplo práctico de esto sería que una persona fallece dejando una finca, deudas, y sus hijos deben usar parte del valor de la finca para pagar las deudas antes de dividir el terreno. Como cuarto punto tenemos lo que son los conflictos comunes en las sucesiones. Esta sección añade dinamismo al incluir casos reales o hipotéticos que generan interés y discusión. Como por ejemplo podría ser los conflictos entre herederos. Ocurren cuando no hay testamento o este no es claro. Por ejemplo, ¿qué pasa si un hijo reclama más que los demás porque cuidó al padre? O las deudas del fallecido, que es cómo afecta la herencia en muchos casos. Los bienes deben venderse para saldar las deudas, afectando hacia los herederos. Como quinto punto tenemos el contexto ecuatoriano. Bueno, dentro del marco legal está regulado por el Código Civil, que define cómo se manejan los bienes y las sucesiones. Incluye disposiciones para proteger a los herederos forzosos, como hijos menores o cónyuges sobrevivientes. También tenemos lo que sería la realidad económica. En muchas familias ecuatorianas, los bienes más importantes son inmuebles, como terrenos o viviendas. La falta de planificación patrimonial, que puede llevar a la pérdida del valor económico y conflictos familiares. Un ejemplo podría ser: en la costa, una familia heredera de una finca bananera debe dividirse entre 5 hermanos, pero 2 desean venderla mientras los demás quieren trabajarla. Como sexto punto tenemos la prevención de conflictos y planificación patrimonial. La planificación es clave para evitar problemas futuros. Como importancia de un testamento claro, que ayuda a garantizar que los bienes se distribuyan según la voluntad del testador. Educación financiera, que es enseñar a las familias a manejar sus bienes y puede así también prevenir pérdidas y conflictos. Un ejemplo que podría dar sería considerar la creación de un testamento incluso si los bienes son pocos, ya que esto ahorra tiempo y reduce costos legales también. Como séptimo punto tenemos la reflexión final, que serían que los bienes y sucesiones no solo son cuestiones legales, sino también sociales y emocionales. También debemos llamar a la acción
y a la planificación y al conocimiento de las leyes, ya que no solamente se beneficia a la familia, sino también se beneficia a la comunidad, así que todos debemos estar informados en lo que nos compete. Bueno, también me gustaría pedir a la reflexión para que se puedan organizar sus propios bienes y evitar conflictos futuros. Muchas gracias, espero que hayan entendido y les haya gustado.